Son las 9 y hoy Castilla-La Mancha despierta con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Buenos días. Hola, buenos días. Pero también nos acompaña Jorge Jaramillo, responsable de nuestro informativo del campo. Buenos días, Jorge. Buenos días. Encantada de tenerte aquí. Yo también. Comenzamos, si os parece, por lo más inmediato para nuestra región, porque precisamente ayer aquí la alcaldesa de Aranjuez expresó en voz alta su temor a que mañana viernes se aprobara otro trasvase del Tajo al Segura. ¿Comparte ese temor? Bueno, la verdad es que en la política de trasvases yo creo que hemos sido muy claros desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Creo que no es la forma de planificar el agua en nuestro país. Es necesaria una planificación nacional que cuente con las comunidades autónomas, que cuente con los territorios y, desde luego, en las urgencias que puede haber en este momento por motivos de sequía, yo creo que hay que priorizar el uso de las desaladoras. Estamos siempre poniendo encima de la mesa que esas infraestructuras se hicieron con fondos públicos. Lo que hay que hacer es utilizarlas para el riego en el Levante, y no causar pues más pobreza, como estamos causando con esos trasvases en los dos territorios, causando pobreza en unos y en otros, en Castilla-La Mancha, en el Levante, y generando tensiones entre comunidades autónomas que son absolutamente inútiles en este momento. Con lo cual, apostar por un modelo distinto, un modelo de planificación nacional y por el uso de las desaladoras. Consejero, ese trasvase llegaría desde luego en un momento nefasto para la cabecera, que está por debajo de una quinta parte de su capacidad, pero es que además se ha aprobado la cesión por parte de los regantes del Tajo a los del Segura, desde el canal de Estremera y de la Poveda, de más de 10 hectómetros cúbicos. Desde allí lo defienden como que es una medida que contempla la ley, que por tanto es legal, pero yo no sé si queda algún resquicio dentro del marco de la legalidad para situaciones tan críticas como la que vivimos ahora mismo. Lo que está claro es que este planteamiento es un trasvase encubierto. En definitiva, estamos hablando de pasar agua de un sitio a otro, generando pobreza allí desde donde se trasvasa el agua. Y esto es inconcebible desde la perspectiva de Castilla-La Mancha. Nosotros entendemos que para tomar ese tipo de decisiones hay que contar con la administración que es competente en materia de territorio, de medio ambiente, y esta es la comunidad autónoma, es la administración regional. Y esto no se está haciendo de esta manera. Yo creo que el Gobierno central tiene que replantearse la toma de decisiones en materia de agua. No se pueden tomar decisiones de forma unilateral. No puede haber una reunión de la ministra de Agricultura con un presidente de una comunidad autónoma en la que se toman decisiones que afectan a ciudadanos de otras comunidades autónomas. Y esto está sucediendo en este momento en nuestro país con un gobierno en funciones. Yo creo que esto no procede, hay que ponerlo de manifiesto y hay que buscar fórmulas de trabajo completamente distintas. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a tomar las decisiones entre todos, entre todas las administraciones. Consejero, en materia de agua, si me permite, Esther, claro, efectivamente un gobierno en funciones, y vemos que en el caso del Tajo, de la cabecera del Tajo, va todo bastante rodado a pesar de esa situación interina políticamente, pero en el Guadiana no se avanza como desearían los agricultores afectados por esa decisión de que se regularicen las explotaciones prioritarias, una petición que ya ha hecho usted a la Confederación. Bueno, yo creo que todo forma parte de esa planificación en materia de agua. Hablábamos de la cuenca del Tajo. Todas las cuencas que afectan a Castilla-La Mancha tienen una problemática similar, por una falta de planificación, una falta sobre todo de colaboración entre administraciones. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. En el caso concreto del Guadiana, desde luego tenemos un problema con nuestros agricultores, con nuestros regantes, que son realmente los que utilizan el agua en Castilla-La Mancha, que tienen derecho al acceso al agua, que tienen reconocido ese derecho desde el año 2011 y que están esperando una solución de la Confederación del Guadiana. Evidentemente, hay que sentarse en la mesa para buscar soluciones. Nosotros tenemos la mano tendida, estamos además intentando buscar esas soluciones. Yo espero que en el caso del Guadiana podamos encontrar pronto una solución para los agricultores profesionales. Eso en el caso del Guadiana. Y teniendo este dato en cuenta y tomando también en consideración los trasvases del Tajo al Segura, comprometen el futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Lo digo porque, una vez más, desde allí se defienden con que hay que llevar agua de donde no la hay, de donde la hay a donde no la hay. ¿Tenemos agua suficiente en nuestra región para garantizar el futuro de nuestro sector primario? Bueno, es que yo creo que ese planteamiento es falso de partida, o no es cierto. No se lleva agua desde donde la hay a donde no la hay, sino se lleva agua de donde no la hay a donde tampoco la hay. Y ese es un planteamiento absolutamente negativo en materia de política hidráulica. No se puede trasvasar agua realmente desde una zona en la que no la hay. Lo comentaba usted ahora mismo, los embalses de la cabecera del Tajo están con una capacidad muy inferior a lo que es razonable para hacer un trasvase. No hay facilidad, no hay posibilidad de acceso al agua, ni siquiera al agua potable para los habitantes de los municipios de alrededor de la cabecera del Tajo, y estamos moviendo el agua de un sitio para otro. No tiene ningún sentido, yo creo que es absolutamente contrario a cualquier planteamiento sostenible.
Esto por un lado. Por otro lado, bueno, tanto el trasvase como las políticas en el resto de cuencas tienen que tener siempre en cuenta los derechos de la cuenca cedente, en primer lugar, de allí donde están las cuencas altas de los ríos, allí donde se está generando el agua. Y particularmente en nuestro caso, ese agua la utilizan los agricultores y ganaderos. No puede ser que condicionemos el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma o que condicionemos el desarrollo económico por un trasvase o por una política hidráulica en una determinada cuenca que no ha tenido en cuenta los intereses de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esta es la clave. No puede ser que una industria no pueda abrir en un municipio de nuestra región porque no tiene agua y porque no nos hemos planteado si necesita o no agua esa industria. Y ese planteamiento hay que hacerlo entre todos, y yo creo que el Gobierno regional está siendo absolutamente dispuesto a llegar a acuerdos con la Administración central en esta materia. Creo que es lo que tenemos que hacer y lo que esperamos es una respuesta adecuada del Gobierno central, ¿no? A los acuerdos hay que sumar otra realidad, lo acabamos de contar en este informativo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un otoño más caluroso y más seco. Añadamos a esto que desde los colectivos ecologistas lo que nos recomiendan es que nuestras tierras de cultivo se adapten a nuestra realidad climatológica. Los acuerdos no llegan y la lluvia tampoco, ¿qué hacemos? Bueno, hablábamos de los agricultores y ganaderos, pero probablemente uno de los argumentos mejores que tenemos para defender nuestros ríos es el caudal ecológico. El Tajo no tiene caudal ecológico suficiente a su paso por Toledo, no lo tiene a su paso por Aranjuez, como comentábamos al principio, tampoco lo tiene a su paso por Talavera. Primero es el caudal ecológico del río, lo dice la normativa comunitaria, la normativa de la Unión Europea. Hay que garantizar el caudal ecológico de los ríos. Y luego la actividad económica. Y la actividad económica tiene que ser compatible con el caudal ecológico. En el Tajo lo conseguiríamos seguro si no hubiera trasvases. Si no se hubieran producido los trasvases que se han producido en los últimos meses, tendríamos caudal ecológico y además podríamos generar actividad económica más de la que generamos. Yo creo que tenemos capacidad con los caudales naturales de nuestros ríos, a pesar de que hay momentos puntuales de sequía, para, haciendo un uso eficiente del agua, generar actividad económica. Es decir, no condicionar la actividad de nuestros agricultores y ganaderos. Si el riego es eficiente, yo creo que hemos dado pasos muy importantes en los últimos años en este sentido, tenemos agua suficiente para que los agricultores sigan teniendo los cultivos que tienen e incluso innoven y pongan en marcha cultivos distintos. Creo que hay muchas posibilidades, que Castilla-La Mancha tiene mucha potencialidad y el agua nos va a ayudar si hacemos una buena planificación de la misma. Hablando de planificación, ¿qué tendría que decir un plan hidrológico nacional en el que Castilla-La Mancha estuviera presente? Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, cada territorio tiene que plantear sus necesidades de futuro. Hay que ver por dónde pasa el agua, por dónde circulan los ríos, dónde están los cauces, dónde están las cuencas altas de los ríos. Nosotros en Castilla-La Mancha tenemos bueno, pues 4 cuencas muy importantes, Guadiana, Tajo, Júcar y Segura, y tenemos además la parte alta de las cuencas, donde se genera el recurso, donde se genera el agua. Bueno, lo que hay que plantear es que se aplique en primer lugar la normativa comunitaria, la normativa nacional, que prioriza en el uso del agua a la parte alta de las cuencas, donde se genera el recurso, no a las cuencas bajas de los ríos o no a otros ríos que reciben agua mediante un trasvase. Yo creo que eso es de sentido común, El agua pasa por Castilla-La Mancha y tiene que dejar algo de riqueza en nuestro territorio, bastante más de la que está dejando. Y ese es el planteamiento que hay que hacer, y ese no es un planteamiento insolidario, es perfectamente compatible con el desarrollo económico del Levante e incluso con que haya más agricultura y agricultura más competitiva en el Levante, porque además tenemos las desaladoras. ¿Tiene el Gobierno alguna noticia de los recursos que ha anunciado en cada uno de los trasvases cuando han estado en una situación sospechosa de que pudieran ser legales? Bueno, se han planteado los recursos, estamos a la espera de que la justicia resuelva. Y bueno, pues nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer como Gobierno de Castilla-La Mancha, que en este caso, en materia de agua, sin duda, y me parece uno de los temas más importantes, es defender los intereses de los castellano-manchegos. Ya que lo menciona Jorge, desde los ribereños se critica duramente e insistentemente en que las mediciones se hacen de un modo erróneo, porque se está midiendo el fango, no se está midiendo el agua. Claro, es que no hay nada que trasvasar. Cuando los embalses están en un 15% de su capacidad aproximadamente durante muchos meses al año, esto significa que lo que queda realmente en los embalses es fango, efectivamente.
Y cuando se hace un trasvase, se toma la decisión de hacer un trasvase con esa capacidad de los embalses, se está generando mucha más pobreza en ese territorio y se está generando mucha más dificultad de que los propios embalses se recuperen. Ni siquiera las lluvias que se puedan prever en este otoño o en este invierno van a hacer que los embalses de la cabecera suban por encima del 30-40% previsiblemente. Es una zona en la que siempre hay sequía. Es conocido que los embalses de Entrepeñas y Buendía no se llenan, nunca llegan al 100% de capacidad, tendría que llover mucho, es prácticamente impensable. Llevamos muchos años, décadas, sin que lleguen al 100% de capacidad. Con lo cual, se está generando un problema permanente. No resolvemos ningún problema, ni en el Levante, ni desde luego en la cabecera del Tajo. Asunto polémico el del agua en nuestra región, lamentablemente, casi desde que comenzó el trasvase Tajo Segura. Pero vamos con Actualidad otro permanente. Asunto polémico en los últimos tiempos. El incendio de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches. ¿Se ha quedado zanjada la polémica con la dimisión del viceconsejero? Yo creo que ha quedado perfectamente zanjado el tema. Además, yo tuve la oportunidad de comparecer en el Pleno de las Cortes para hablar de este tema, para explicar cómo se había procedido en la extinción del incendio y de qué manera estábamos restaurando medioambientalmente la parcela y la zona, recuperando el cauce de los arroyos que van a Henares. Creo que se ha hecho un excelente trabajo desde el punto de vista de la recuperación medioambiental. Hemos conseguido que no llegaran los vertidos al río Henares, que no hubiera ninguna afección para la población. Creo que es un éxito poder decir que, o una satisfacción en este caso para mí, poder decir que se ha actuado como correspondía. En cuanto al planteamiento a futuro, tenemos un nuevo viceconsejero de Medio Ambiente, una persona perfectamente capacitada para afrontar todos los problemas que puedan surgir ahora y, desde luego, queremos seguir trabajando con las empresas que generan residuos o que tratan o hacen gestión de residuos en Castilla-La Mancha para que esto se haga de forma correcta, que es lo que tenemos que hacer desde la Administración regional. Ya que habla en plural, ¿tenemos algún dato sobre el origen tanto de este incendio como el de otras plantas de residuos que últimamente parece que los incendios se ceban con las plantas de reciclaje de residuos? Es curioso, es curioso. Bueno, no tenemos datos seguros sobre nada, no podemos asegurar con rotundidad nada. Sí es cierto que, por ejemplo, en el incendio que tuvimos en Seseña se producen 3 focos al mismo tiempo y esto puede hacer pensar que ese incendio fuera intencionado, pero evidentemente es una cuestión que tiene que investigar la Guardia Civil, no compete al Gobierno de Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha lo que ha hecho en estos casos es resolver la extinción del incendio de la mejor manera posible, creo que además de manera, insisto, muy satisfactoria, teniendo en cuenta que eran 2 incendios muy complicados, y sobre todo garantizar la conservación y la restauración medioambiental de los entornos. Estamos ahora mismo prácticamente ya terminando la retirada de los amasijos de hierro en Seseña, los neumáticos se van a retirar antes de que acabe el año, las cenizas también antes de que acabe el año, la parcela va a quedar perfectamente restaurada y en el caso de Chiloeches pues estamos a punto de finalizar la restauración ambiental de la parcela. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, cada administración o cada poder, en este caso el Ejecutivo, en el caso del Gobierno autonómico, tiene que hacer sus deberes. Vamos con un asunto más amable que además de los que te gustan a ti, Jorge, el relevo generacional. Mira, grandísimo, en además el campo. con noticias frescas, ¿no? Hoy mismo contábamos que se están dando cifras récord, hay 2.000 solicitudes de jóvenes que se quieren incorporar al campo, otras 3.000 para modernizar esas explotaciones agrarias y ganaderas, pero la pregunta es, ante tanta solicitud, ¿tenemos bastantes recursos económicos para poder ayudarles? Estoy convencido de que vamos a tener, bueno, estoy convencido no, tengo el compromiso personal, compromiso del Gobierno, de que va a haber recursos suficientes para todos aquellos jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura. Lo hemos dicho muchas veces, de hecho hemos hecho una modificación del programa de desarrollo rural para aportar 30 millones de euros más para facilitar la incorporación de los jóvenes. Y si algún joven en esta convocatoria no pudiera ver atendida su solicitud, evidentemente hay que resolver ahora mismo, hay que ver si todos cumplen los requisitos de la convocatoria. Insisto, si alguno se quedara fuera en esta convocatoria va a poder acceder automáticamente a la siguiente, porque queremos tener siempre una convocatoria de incorporación de jóvenes abierta. No va a haber ningún joven que se quiera incorporar a la agricultura que lo haga sin apoyo de la Junta, porque creemos que estamos ante una demanda muy grande de nuestros jóvenes en la región. Nunca había habido tantas solicitudes de jóvenes por incorporarse a la agricultura. Se ve la agricultura como un modelo de negocio, como una posibilidad como una forma de vida, de buscarse un futuro, y yo creo que la Administración, el Gobierno regional, tiene que estar a la altura y facilitar esa tarea a los jóvenes. Yo creo, consejero, que si finalmente
imaginemos que los 2.000 que han presentado ese proyecto de creación de empresa agraria y los 3.000 planes de mejora, si esa fuera la tónica en todas las convocatorias, va a tener que revisar a fondo la dotación presupuestaria de todo el PDR, porque va a tener que mover dinero de un sitio a otro para apuntalar esta, ¿no? Pues no habría ningún problema. El programa de desarrollo rural, que costó tanto aprobar, y esto pues lo ha dicho muchas veces el presidente, supone 1.500 millones de euros para nuestro medio rural, y podemos condicionar todo ese dinero a los jóvenes agricultores. Evidentemente no va a ser necesaria toda esa cantidad, pero lo digo para que vean la apuesta decidida que hacemos en el Gobierno regional para que todos tengan acceso a las ayudas dentro del programa de desarrollo rural. No va a haber ningún problema. El programa de desarrollo rural además se modifica cada año. Nosotros lo vamos a modificar todos los años. Pero el presupuesto es cerrado, ¿no? El presupuesto es cerrado, pero podemos mover el dinero de unas medidas a otras. Y todas las medidas están condicionadas a la demanda que haya de incorporación de jóvenes agricultores. Estoy convencido de que va a ser un éxito y no podemos hacer mejor favor a nuestra agricultura y a nuestro medio rural que ayudar a los jóvenes a incorporarse. Ese plan de desarrollo rural apuesta por la profesionalización. Y ahora voy con la otra vertiente. Ya que se apuesta por la profesionalización, para poder cobrar la PAC, agricultores y ganaderos van a tener que demostrar que realmente lo son. Bueno, esto no depende solo de Castilla-La Mancha, o no depende casi nada de Castilla-La Mancha, depende de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura fundamentalmente. En la PAC nosotros, y lo he dicho muchas veces, tenemos que tener una posición clara, tenemos que saber qué es lo que queremos, y nos vamos a esforzar a lo largo de los próximos meses para llegar a un acuerdo con las organizaciones agrarias, las cooperativas, las asociaciones empresariales de la industria agroalimentaria, los agentes del medio rural, para que Castilla-La Mancha sepa lo que quiere, a dónde va, y que esa posición la defienda en el Ministerio de Agricultura y, en su caso, también ante la Unión Europea. Creo que eso no se ha hecho bien en los últimos años. Creo que tenemos también la obligación de hacer estas cosas bien, de decir lo que queremos, de tener una posición entre todos, y esa posición, desde luego, debe pasar por el apoyo a los profesionales. Hablábamos de los jóvenes. Evidentemente tenemos que hablar de los profesionales, y yo siempre pongo una tercera pata, que es la de la mujer, la visibilidad de la mujer en el medio rural. Esos son los objetivos principales desde la perspectiva de la agricultura de este Gobierno. Estoy convencido de que también lo son de las organizaciones agrarias y de otros colectivos, y hay que plasmar en un papel la posición de Castilla-La Mancha. ¿Vamos a conseguir nuestros objetivos a nivel nacional? Es decir, ¿vamos a convencer al Ministerio de que este es el planteamiento? Esta es otra cuestión. Será difícil. Pero siempre que tengamos margen, siempre que podamos tomar decisiones, lo vamos a hacer orientando nuestras políticas a que apoyemos a los agricultores profesionales. Y en lo único que hemos podido tomar decisiones en la PAC, en esta última convocatoria, que ha sido en el acceso a los derechos de pastos, pues hemos condicionado el acceso a las ayudas en los pastos a que los solicitantes sean ganaderos de verdad, tengan su explotación inscrita en el registro de explotaciones ganaderas. Solo los ganaderos en Castilla-La Mancha van a poder tener ayudas por pastos. Esto no sucede en otras comunidades autónomas. Lo quiero decir claramente porque hemos tenido la posibilidad de tomar la decisión, solo nosotros hemos tomado esa decisión, y yo creo que es un motivo de orgullo poder decirlo, y los ganaderos saben que su Gobierno, que Castilla-La Mancha, está defendiendo los intereses de los ganaderos, de los que realmente se juegan su dinero con la ganadería. ¿Habrá adelanto este año de las ayudas de la PAC, que ya casi es una tónica de todas las campañas? Estamos a las puertas del inicio. La ministra ha dicho que lo tiene todo listo si las comunidades lo piden. Bueno, aquí podemos entrar en la guerra habitual de todos los años. Yo espero que no suceda. Si la aplicación informática del Ministerio de Agricultura funciona, que es lo que decidió en su momento el Gobierno de Castilla-La Mancha anterior. Tiempo ha habido, consejero, para arreglarlo, ¿no? ¿Perdón? Tiempo ha habido para arreglarlo. Desde luego no depende de Castilla-La Mancha. Si nosotros hubiéramos decidido tener una propia aplicación, pues dependeríamos de nosotros. No es el caso y dependemos del Ministerio. Ha habido tiempo para arreglarlo. La aplicación funciona hoy mejor que ayer, y espero que funcione bastante mejor que el año pasado y que nos permita hacer los pagos de manera razonable. En todo caso, el anticipo se ha convertido en una tónica, las organizaciones agrarias ya lo están pidiendo, nosotros vamos a estar preparados sin duda para que haya anticipo, que no tenga problema la ministra en ese sentido, vamos a estar dispuestos, como lo hemos estado siempre, como lo estuvimos el año pasado, año en el que, por cierto, fuimos la primera comunidad autónoma en pagar el anticipo. Sobre otras ayudas, nos ha llegado una pregunta a nuestra redacción, porque invitamos a nuestros espectadores a que nos lancen preguntas a nuestros invitados de cada día sobre otras ayudas, las ayudas para la agricultura ecológica. Nos preguntan qué va a pasar con la agricultura ecológica, porque les han bajado la cuantía, y por otro lado, el 1 de febrero se va a publicar la convocatoria de ayudas para esos expedientes que quedaron pendientes de agricultura ecológica. Sí, bueno, la agricultura ecológica, yo siempre intento ser muy didáctico al explicarlo, ¿no? Se convocó una convocatoria de ayudas en marzo del 2015, no tenía fondos suficientes, y nosotros teníamos dos opciones: o bien mantener las ayudas
con las primas que establecía la convocatoria de marzo del 2015, insisto, con fondos claramente insuficientes, de tal forma que la mayor parte de los agricultores se hubieran quedado fuera, hubiéramos tenido que rechazar la mayor parte de las solicitudes, o disminuir las ayudas y que entraran más agricultores. Ante esas dos únicas opciones optamos por la segunda, es decir, disminuir las ayudas para que entraran más agricultores. Estoy convencido que hicimos bien pensando en los agricultores y en Castilla-La Mancha, en la sociedad de Castilla-La Mancha, en hacer un uso eficiente de los recursos. Pues ellos insisten en que se han quedado arruinados. Bueno, lógicamente, cuando uno espera recibir 300 euros y en vez de recibir 300 euros recibe 200 o recibe 150, pues no está contento. La culpa no es de este consejero, la culpa no es de este gobierno, porque la convocatoria es de marzo de 2015 y la dotación era claramente insuficiente. Esta es la realidad. Y nosotros lo hemos explicado en muchos foros, en muchos sitios. Yo estoy dispuesto a explicarlo agricultor a agricultor y además lo he hecho con muchos de ellos. Probablemente la persona que ha hecho la pregunta ya ha hablado con el consejero de esta materia, porque hemos hablado prácticamente con todo el mundo. ¿Se ha recibido el presidente incluso? Incluso el propio presidente ha recibido la plataforma de la agricultura ecológica. Hemos estado con todo el mundo y llegamos a un acuerdo con las organizaciones agrarias y las cooperativas para impulsar en Castilla-La Mancha la agricultura. Consejero, ¿qué recorrido van a tener las resoluciones parlamentarias del Pleno de la semana pasada de Podemos y de Partido Popular? La del PSOE quedó ahí en el aire. ¿Le obliga al Gobierno a restaurar esas condiciones? ¿Una resolución parlamentaria? ¿Qué recorrido tiene? En fin, el recorrido es el que pueda tener legalmente y el que permitan los fondos disponibles. Es una evidencia. Así se lo transmitía a los portavoces de los grupos parlamentarios Podemos y Partido Popular la semana pasada en las Cortes, en el debate. Hay que ser razonable, hay que ver lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Nosotros nos hemos comprometido a modificar el programa de desarrollo rural para aumentar los fondos destinados a agricultura ecológica, nos hemos comprometido a aumentar las primas y nos hemos comprometido a sacar una convocatoria en febrero del año que viene para rescatar los expedientes que se hayan quedado fuera. Con las primas, que han sido más bajas, hemos tenido más demanda que nunca de agricultura ecológica en Castilla-La Mancha e incluso hemos sido capaces de sacar una convocatoria para nuevos, para gente joven que se quiere incorporar a la producción ecológica, cosa que, por cierto, no hizo el gobierno anterior. Es decir, hemos tenido 2.500 personas, 2.500 jóvenes, personas nuevas que se incorporan a la agricultura ecológica, que lo han podido hacer por la decisión que tomamos desde este gobierno. Si no hubiéramos tomado esa decisión, no hubiéramos podido sacar una convocatoria para nuevos agricultores. Y creo que nuestra obligación es facilitar el acceso a los nuevos y que poco a poco los que están en la ecológica se vayan adaptando al mercado y vayan recibiendo su renta por aquello que comercializan y que deben comercializar como ecológico. Sé que es difícil, no es fácil. Ellos, además, pensaban recibir más ayuda, pero estoy convencido de que hemos hecho un favor a nuestros productores ecológicos y de que hemos hecho un favor a la agricultura ecológica con las decisiones que hemos tomado. Vamos con otro cultivo, con el de la uva. Usted ha dicho recientemente que nadie produce vino como Castilla-La Mancha. ¿Nos falta creérnoslo? Yo creo que es de las afirmaciones más ciertas que podemos hacer en materia de agricultura en nuestra región. Producimos más vino que nadie, además tenemos una industria alrededor del vino muy competitiva, que se ha tecnificado y modernizado mucho en los últimos años. Nuestras bodegas han hecho más inversiones que en ningún otro lugar del mundo. Hoy nuestros agricultores siguen las indicaciones de las bodegas y de las cooperativas para su trabajo en campo y las bodegas cuentan con enólogos que hacen un vino excelente porque tienen las mejores instalaciones. Con lo cual, esa realidad, que es así, nos la tenemos que creer. Y para creérnosla lo tenemos que decir muchas veces. Lo tiene que decir el consejero, evidentemente, y lo digo aquí. Una vez más, tenemos un vino excelente. Nadie nos puede dar lecciones en materia de vino, pero tenemos que creérnoslo, tenemos que consumirlo, tenemos que disfrutar del vino, tenemos que generar cultura del vino, tenemos que hacer promoción del vino en Castilla-La Mancha. Estamos ultimando un acuerdo en este momento con la Interprofesional del Vino de España para que parte de los fondos que aportan las bodegas y cooperativas de nuestra región para hacer promoción del vino en toda España se pueda utilizar en Castilla-La Mancha para fomentar el consumo aquí, en Castilla-La Mancha, en nuestra región, y esto lo vamos a hacer a través de la Fundación Tierra de Viñedos. Creo que es un muy buen acuerdo que impulsamos desde el Gobierno, pero teniendo detrás a todo el sector vitivinícola de nuestra región. Yo pregunto precisamente por eso, producimos, pero bebemos muy poco, es una realidad, hay que promocionar y esos fondos empiezan a recaudarse ahora ya, desde el día 20 de septiembre, primera factura para todo el sector vitivinícola. ¿Ese acuerdo lo van a desarrollar las denominaciones de origen aquí para hacer promoción interna, consejero? Bueno, hay un planteamiento por parte de la Interprofesional Nacional de llegar a un acuerdo con las denominaciones de origen a nivel de todo el Estado, a nivel de toda España, para que parte de esos fondos también lo gestionen las denominaciones de origen. Esta es una cuestión para toda España y nosotros particularmente en Castilla-La Mancha, además de nuestras denominaciones de origen, queremos hacer
una campaña específica a través de la Fundación Tierra de Viñedos para fomentar la cultura del vino. Fomentando la cultura del vino fomentamos muchos valores, muchas cosas, algunas de ellas intangibles o que no se perciben fácilmente, que lo que nos van a permitir o nos deben permitir es que los ciudadanos conozcan algo que tienen tan cercano como una copa de vino, que está íntimamente relacionada probablemente con un familiar, con un vecino, con ellos mismos, porque hay una relación directa con el viticultor que está en el campo. Hay muy pocos productos alimentarios que tienen tanta relación con el territorio como el vino. Hay una relación directa entre la uva, entre la cepa y la botella de vino que se está consumiendo. Y eso tenemos que ponerlo en valor en Castilla-La Mancha, entre otras cosas, porque tenemos 100.000 familias en una región de 2 millones de habitantes que viven de esto. Les va a parecer bien a los catalanes. Seguiremos haciéndolo, nos quedamos sin tiempo, Jorge. A ver qué dicen los catalanes con esos fondos. En 30 ¿no? segunditos, a ver si me haces la pregunta en 10 y el consejero responde en 20. Una fundamental para todos nuestros espectadores en este momento, también agricultores. Los planes de gestión de zona cepa, consejero, un titular porque está muy próximo el acuerdo según Asaja, pero todavía hay flecos. Pues se va a poder plantar en zona cepa, viña, almendro, olivar. Vamos a hacer compatible la actividad agraria con el medio ambiente en esas zonas. Tenemos la obligación de hacer los planes de gestión. Lo vamos a hacer antes de que acabe el año y lo vamos a hacer con el acuerdo de los agricultores. Estoy convencido de ello. Y no quería marcharnos sin una pregunta. Ya sé que nos encanta que nos Y esta la he adelante las respondido noticias rápida, antes de que se produzcan. En unos días va a presentar en Cuenca el proyecto GEPRIF sobre la gestión integrada del fuego en masas forestales. ¿Nos puede adelantar algo brevemente? Bueno, en respecto al fuego, manifestar nuestra satisfacción por lo bien que se ha desarrollado la campaña, por los pocos incendios que hemos tenido y sobre todo por lo rápido que hemos conseguido apagarlos. Y esto lo conseguimos por 2 motivos, porque hacemos mucha prevención y porque además tenemos un equipo humano y técnico, unos medios excelentes que nos permiten apagar los fuegos muy rápidamente. Esto nos supone recursos públicos, pero hay que poner esos recursos públicos porque nos estamos jugando la defensa de nuestro patrimonio natural y esa es la gestión integrada de los bosques y ese es el camino en el que debemos trabajar. Nos adelanta poquito. Bueno, es que yo creo que adelantar sobre esa cuestión es adelantar sobre el desarrollo de este proceso, de un proceso en el que vinculamos las tareas de prevención con la extinción. Hemos dado muchos pasos este año, vamos a dar muchos más, se van a plantear en Cuenca, evidentemente, porque creemos que la mejor manera de apagar un fuego es haciendo prevención y nos hemos comprometido mucho en esto desde el primer día, con la contratación de todo el personal de GEACAM todo el año, y sobre todo actuando en el doble de hectáreas que se actuó el año pasado. Esto nos ayuda sin duda a apagar los fuegos y creo que el camino que hemos avanzado en este año nos marca la senda para el futuro y lo vamos a plantear sin duda en estas jornadas de Cuenca. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Muchas gracias por estar aquí hoy. Un placer, buenos días. Gracias. Y a ti, Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de Castilla-La Mancha Despierta. Encantado, aquí nos quedamos.